con su Hijo, ministrando todas las cosas, porque Él salió vencedor de esta tremenda batalla de la luz contra las tinieblas, de la vida contra la muerte, de la envidia. Y entiéndame esto, un sentimiento muy cotidiano en la humanidad. La envidia es lo que sostuvo esta gran batalla, porque fue la envidia de Luzbel al ver que el trono se lo daban a Jesús, el Hijo de Dios, y la envidia dijo: no, pues si yo soy hermoso, yo soy precioso, soy sabio, soy inteligente y yo gobierno después de Dios. O sea, ¿por qué se lo van a dar a este petardo? No, me lo dan a mí. Entonces convenció un tercio de los ángeles para hacer una batalla y tomar el trono que le pertenecía por derecho a Jesús. Entonces eso se llama envidia. Esta simple palabrita fue lo que desató una guerra cósmica. O sea que cuando el apóstol Santiago dice que las envidias, los pleitos son una sabiduría diabólica, natural y animal y cosas por el estilo, ¿no? O sea, porque eso es así, pues Satanás es un envidioso, Satanás es un mentiroso, Satanás es un asesino, es un ladrón, Satanás es un manipulador, y todas estas armas que usan los hombres son Satanás mismo. Yo me acuerdo que en una congregación que estaba pastoreando, yo les expliqué, de repente fui demasiado sincero o demasiado abrupto, pero es algo que me voy a atrever a decir hoy día y a repetir. Yo les dije a los hermanos: si quieren conocer a Satanás, váyanse al espejo. Pero no lo dije por ellos, ¿no? Sino que yo utilicé eso como una forma retórica para que entiendan que la humanidad es la imagen misma de su padre Satanás. Porque la humanidad es hija de Satanás. Su padre es Satanás. Porque toda la humanidad está regida o por un aspecto demoníaco o por otro aspecto demoníaco. O está regida por la envidia, o está regida por los pleitos, o está regida por las contiendas, o está regida por los robos, o está regida por los asesinatos, o por las violaciones. Muy pocas personas son las que no tienen nada, es imposible, todos tienen algo de su padre. Y Jesús se lo dijo a la nación de Israel. Jesús le dijo: vuestro padre es Satanás. ¿Por qué? Porque tú buscas matarme. Si mi padre fuera tu padre, me amarías. Así de simple. Jesús era muy confrontativo y muy veraz en lo que él decía. Muy práctico, ¿no? O sea, 2 más 2 es 4, o sea, en su mente. Matemática en su mente. O sea, tú, fariseo, tú me buscas para matarme. ¿Quién es tu papá? ¿Jehová? No, los logros, hermanos. Jehová es la vida. Jehová es el creador de la luz, el creador del universo, el creador de los cielos, el creador de las lumbreras, el creador del sol, el creador de la luna. ¡Epa! Jehová es el creador que da vida. Hasta el mosquito vive por Jehová. Pero tú vienes a matarme. ¿Quién es el que quiere matarme? ¿Jehová? No, Jehová me ama. Tu padre Satanás quiere matar. Y las obras de vuestro padre hacen. Entonces la humanidad en verdad es hija de Satanás. Sino que eso no se puede hablar muy en claro, solamente se puede hacer en asuntos muy privados como que estamos haciendo ahora, porque la gente pues se ofendería y de vez de ganarlo para Cristo lo estaríamos perdiendo. Pero todas las hipocresías, yo por ejemplo, uno de los dones que más ha desarrollado el Espíritu en mí es el de discernimiento de espíritu, ¿no? Y hay gente con la que yo converso y de verdad, o sea, quien me está conversando es el mismo demonio, ¿no? Su enlace lógico de pensamiento y toda su estrategia mental y de exposición es una sabiduría demoníaca y terrenal y de muerte. Amén. Ahora, el versículo 4 dice: esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Había un problemita dentro de los israelitas, dentro de los judíos, que ellos potenciaban mucho a los ángeles. Ya lo explicó también Pablo a los colosenses. Entonces le dice: tomen conciencia que Jesús es Dios, y que por lo tanto, si Él crea, Él es el creador de las cosas visibles e invisibles, Él es el creador de tronos y de principados, Él es el creador de los ángeles y de querubines, lógicamente que su posición y su nombre es superior, pues. No debería decirlo porque va como a colación, pero ustedes están tan entenebrecidos y tan embrutecidos en su mente que es necesario que se las tenga que decir.
Es lo que le está diciendo el apóstol Pablo, con mi apreciación personal. Es muy interesante lo que dice en el versículo 5. Miren, quiero avanzar al versículo 5 porque acá es donde pone la cereza al pastel el apóstol. Dice, pues Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Jesús. ¿Ok? ¿Qué le dijo Dios? Dios a Jesús, no a Cristo, a Jesús. Jesús es el que nació del vientre de María, es el Dios encarnado. ¿Qué dijo Dios de Jesús? ¿O qué le dijo Dios a Jesús? Tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Dios también dijo, yo seré su padre y él será mi hijo. Dios lo proclama, Dios lo dice. Miren, ¿cuándo lo está diciendo Dios? ¿Cuando está engendrando en María? No, lo está diciendo antes de la fundación del mundo. Porque Jesús existe de antes de la fundación del mundo. Porque Él es eterno. Porque es Dios. Amén. Ahora miren lo que dice el 6. Además, cuando trajo a su Hijo Supremo al mundo, ya va a una segunda instancia. El versículo 6 ya va a una segunda instancia, ya cuando lo trae al mundo. Dios dijo que lo adoren todos los ángeles de Dios. Y solamente se adora a la divinidad, a la deidad. Versículo 7 dice, pero con respecto a los ángeles, Dios dice, Él envía a sus ángeles como los vientos y a sus sirvientes como llamas de fuego. Sus sirvientes se refiere a sus ministros. O sea, para empezar, los ángeles son sirvientes que tienen que adorar al único Dios verdadero, que es Jesús. Miren lo que dice el versículo 8, maravilloso. Pero al Hijo le dice, o sea, Dios ya habla con el Hijo. Ya no está, en el versículo 5 es lo que Dios dijo del Hijo. El versículo 6 es lo que Dios dijo en el mundo, antes, cuando envió al mundo, que es lo que Dios dijo del Hijo. El versículo 7 es lo que Dios dice de los ángeles. Pero el versículo 8 es el conversatorio entre el Padre y el Hijo. Dice, Dios dice esto, tu trono, oh Dios. ¿Quién dice esto? ¿Quién dice? El papá dice al Hijo, pues. O sea, Dios el Padre le está diciendo a Dios el Hijo, le está diciendo, oh Dios, tu trono. O sea, el Padre reconoce que el Hijo es Dios. ¿Amén? Es maravilloso, es tremendo, porque es que antes Dios habló por los profetas, pero hoy habla por el Hijo. Y el Padre está diciendo que el Hijo es Dios. O sea, quien nos está hablando es Dios. Porque el Hijo es la sustancia misma del Padre, es la expresión y la gloria de Él. Y cuando lo envía al mundo, lo envía para que nos hable. Con la misma potencia con la que creó los cielos y la tierra, para que lo tengamos como ejemplo. Entonces lo que dice Dios es, oh Dios, y Dios dice, oh Dios, tu trono. O sea, lo da en exclamación. O sea, cuando el Padre está hablando del Hijo, lo dice en exclamación. Lo dice en una exclamación de amor, de ternura, ¿no? Oh Dios, le dicen, te saqué de mí, te engendré, Jesús, oh, tú eres Dios, le dice Dios. Dice, tu trono, oh Dios, permanece para siempre y para siempre. O sea, Dios le dice al Dios del Hijo, le dice que Él es eterno, porque su trono es para siempre y por siempre. Habla de la eternidad, no habla de ningún momento de creación. Porque cuando se habla de creación es un principio donde se crea y no tiene fin. Pero cuando hablamos de eternidad, hablamos de algo que nunca fue creado y que nunca va a acabar. Ese es el sentido de eternidad. Por ejemplo, ¿Adán y Eva fueron eternos? No. Adán y Eva fueron creados en un punto donde antes no existían, fueron creados en un punto sin fin. Y por su pecado se corta ese sin fin y se vuelven mortales. ¿Pero eran eternos? No, no eran eternos. Así de simple. ¿Qué es lo que le dice entonces? Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Tú gobiernas con un cetro de justicia. Mira lo que dice Dios, mira lo que dice Dios, el Padre de Dios del Hijo. Dice,
Amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido. O sea, lo que el Dios del Padre le dice, tu Dios, por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido. O sea, ¿qué es lo que yo puedo ver acá? Una amalgama. Un entrelazamiento, ¿no? Un amor, pero increíble. Ahora, ¿con qué lo unge? Normalmente lo que nosotros queremos como padres es que nuestros hijos sean inteligentes, que sean capaces, les metemos cocacho cuando no aprenden la lección. Pues nosotros tenemos un concepto de lo que es la paternidad y lo que son hijos muy diferente a lo que tiene Dios. Porque Dios lo unge de la siguiente manera. Mira cómo lo unge. Dice, amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido derramando el aceite de alegría sobre ti más que cualquier otro. O sea que la recompensa que Dios el Padre le da a Dios el Hijo por ser alguien que ama la justicia y odia la maldad es un corazón alegre. Es alegría. O sea, estamos entendiendo a la deidad. El corazón de Dios no es la inteligencia, no es la sabiduría, es la alegría. O sea que si tú vives gozoso y alegre, es lo más cercano a vivir como Dios vive. ¿Amén? Eso es lo que está diciendo la palabra acerca de la deidad. Entonces nosotros, no por eso que, ¿cómo estudio esto yo desde el punto de vista teológico, de inteligencia o racional? Si lo que me está diciendo a mí Dios es que lo más maravilloso que yo puedo tener es un corazón alegre. Alegre, feliz, contento, risueño, aleluya. ¿A ver? Eso es lo que me está diciendo Dios. El versículo dice, también le dice al Hijo, o sea, le vuelve a hablar al Hijo, y le dice, Señor, le dice. ¡Epa! Por eso es que yo siempre le he predicado a la iglesia. Yo siempre le he predicado a la iglesia lo que significa la honra. Dios el Padre está honrando a Dios el Hijo. Dios el Padre le está honrando a Dios el Hijo, le está diciendo Señor. O sea, el tener confianza, el ser amigos, no significa que podamos vivir y andar en la confianza de insultarnos, maltratarnos o conversar como si fuéramos causas. No, eso es de la prisión. En la iglesia se vive con honra. El pastor tiene una honra, los hermanos tienen otra honra. El Espíritu Santo es el más honroso en la iglesia, porque Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, es muy importante entender todos estos pasajes desde el punto de vista de lo que Dios es, no de lo que entendemos de Dios, sino de la persona de Dios. Amén. Después dice, Señor, en el principio, mira lo que dice, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Yo estoy corriendo ahorita porque estos versículos es para conversar un año, hermano. El capítulo 1 es para conversar por lo menos, yo creo, 6 meses. Porque si nos pudiésemos a comer cada cosa de lo que esto significa. El Dios, el Padre, quien es el creador de los cielos y de la tierra, ¿o no lo dice Abraham así? Le dice a Jesús, Señor, tú pusiste el cimiento a la tierra y con tus manos formaste los cielos. ¿Entienden lo que eso significa? ¡Wow! Es tremendo. Porque es Dios el Padre que está reconociendo que a través del Verbo hizo las cosas. Una vez un testigo de Jehová me dijo así: Jesucristo, y présteme atención con Jesucristo es creado. Y yo le dije, pero tú sabes que Jesucristo es el Verbo de Dios. Claro, me dice. Tú sabes que el Verbo significa que Él es la palabra. Claro, me dice. Si tú me dices que la palabra fue creada en algún momento, el Dios que tú crees es un Dios incompleto en algún momento de su historia. Y él me dijo, ¿por qué? Porque era un Dios mudo. Si Dios tuvo que crear su capacidad de hablar es porque antes fue mudo. Y si fue mudo ya no era un Dios perfecto, porque era un Dios incompleto.
La capacidad de expresión de Dios siempre estuvo inherente en Él. Y cuando Él habla, bota a su Hijo. Ahora, esto que estoy hablando tiene mayor profundidad de entendimiento, por supuesto, y vienen miles de interrogantes también. Pero cada vez que entremos más interrogantes van a salir. Por eso es que es necesario creerlo por la fe. Y saber que ¿cómo empieza el libro de Hebreos? A ver, lee el primer capítulo, hermano. El primer versículo. ¿Cómo empieza el libro de Hebreos? Dice: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. En ningún momento en el primer versículo, ni en ningún otro versículo, en los 13 capítulos de Hebreos, Dios trata de convencernos de que Dios existe. Dios dice, el apóstol dice, Dios hablando antes, en ningún momento dice, si tú crees que Dios existe, o si hay la posibilidad, o mira, Dios existe por esto, no está diciendo eso. En ningún momento está haciendo una apología de que Dios existe. Lo que está diciendo, está describiendo cómo es Dios. Porque a Dios no se le entiende, a Dios se le cree. Entonces yo no puedo entender que Dios existe. Yo simplemente puedo creer que Dios existe. Y sobre esa creencia que Dios existe, puedo edificar por el Espíritu Santo todo lo que Dios tiene para mí. Y para mí tiene, si entendemos este como base de mi comunión con Dios, este primer capítulo de Hebreos, lo que tiene es que Él me está hablando. Y me está diciendo que yo soy el cumplimiento de la promesa de su Hijo. Y me está mostrando que Él le habla a su Hijo con mucho respeto y con mucha honra. Y que está respetando un pacto que hubo entre Él y su Hijo. Y que su Hijo es Dios y es Señor. Y que eso no tiene tema de discusión. ¿Estamos claros? Así es como va el tema. ¿Amén? Versículo 11 dice: ellos dejarán de existir, o sea, el cielo y la tierra dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. ¿Quién le está hablando? Está hablando el Dios el Padre. ¿A quién se lo está diciendo? A Dios el Hijo. Y le está diciendo: tú eres eterno, tú nunca vas a dejar de existir. Ellos se desgastarán como ropa vieja, los doblarás como un manto y lo desecharás como ropa usada, pero tú siempre eres el mismo. Dios el Padre le está diciendo al Hijo: tú eres el mismo siempre. Ahí yo había leído el capítulo primero antes de venir, de la mañana, y esto me acordaba de esa cita, y después te decía, se va gastando el universo, entonces quiere decir que en algún momento la luna va a caer encima, el sol se va a expandir a una gigante roja, y desaparece Mercurio, Marte y la Tierra, ese tipo de cosas, ¿te das cuenta? Sí, es cierto. Porque antes hubo algo distinto. Te voy a compartir contigo algo que no es un dogma, porque es una revelación personal. Yo. Y para que pueda ser dogma tendrían que los profetas acertarle que lo que estoy diciendo es de Dios y no mi entendimiento. No es mi necesidad que esto suceda así, porque yo creo que sí vino de Dios y me lo trajo para mí como deleite. Pero entendamos lo siguiente, ¿no? Luzbel era la luz de todo el universo. Él era la luz, se llama luz bella, Luzbel. Lo que tú entiendes por lo que hay por noche y tinieblas en el universo es porque los planetas están en tinieblas. Quiere decir que en algún momento Luzbel fue la luz de todas esas cosas y no había tinieblas. Las tinieblas vinieron como consecuencia de la caída de Luzbel en una guerra y en una batalla cósmica entre un grupo de ángeles y otro grupo de ángeles. Eso trajo como consecuencia que la tierra estuviera desordenada y vacía. Y lo que entendemos por creación en los siguientes versículos del Génesis, en verdad son la recreación. Porque ahí dice, Dios creó los cielos y la tierra.
versículo 1. Versículo 2 hay un vacío, porque él crea los cielos y la tierra, y según Job, dice que los ángeles estaban gozando de ver la maravilla que estaba creando. Pero el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, ¿cómo los ángeles se van a maravillar de que Dios esté creando algo vacío y en tinieblas? Es imposible. Entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis hay una batalla, donde Luzbel se convierte en Satanás y es echado del cielo. Y vienen las tinieblas, porque era la luz de todo. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando todo esto pase, el cielo nuevo y la tierra nueva, la tierra vieja y el cielo nuevo pase, y venga cielo nuevo y tierra nueva, lo que yo creo es que el universo va a estar cubierto de la luz. No va a haber tinieblas, ni físicas ni espirituales. Me baso en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, entre el 21 y el 22, donde dice que no va a haber necesidad ni de noche ni de día, ni va a haber necesidad ni de sol ni de luna, porque Dios va a ser la luz de todo. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando está hablando acá con el hijo, le está diciendo al hijo, no te preocupes por lo que estás viviendo, papito, tranquilo, porque todo esto va a pasar y se va a desgastar como trapo viejo, porque va a venir algo nuevo. ¿Qué es lo nuevo que va a venir? Justamente lo que estamos hablando, una nueva creación. Eso se llama el octavo día. Ya estoy avanzando un poquito más. El octavo día. ¿Por qué se llama el octavo día? Porque todo finiquita, todo termina en el séptimo. Una semana termina en el séptimo, que es el día de descanso. Pero el octavo día es el principio de algo, es como las notas musicales. Las notas musicales son 7. Pero empieza una nueva secuencia musical en la octava, que es la primera de una nueva secuencia. Pero es la octava, ¿no es cierto? Igual, el día que viene es el octavo, porque es el primero de una nueva secuencia, de una vida hermosa y placentera, donde ahí sí no va a haber ni muerte, ni enfermedades, ni dolores. Todos vamos a estar con Cristo, el árbol de la vida, las naciones alrededor del árbol de la vida, comiendo de las hojas, toda una maravilla. Pero eso va a venir después de que la iglesia se complete. Esa es la visión de Dios. Y eso es lo que le está diciendo al Hijo. ¿Amén? La redención no solamente cubre el rescatar al hombre. Entendamos esto, la creación gime a una